Samara, Federación Rusa, atacada a drones. No hay internet. La fábrica está en llamas. Y según las noticias de Samara, veamos que el principal objetivo fue la refinería de petróleo en la ciudad de Syzran. Según los lugareños, se escucharon al menos unos 10 explosiones. El gobernador de la región, Fedorishchev, decidió guardar un discreto silencio sobre el impacto en la refinería, limitándose a declarar únicamente sobre un ataque masivo de drones en la región y la supuesta destrucción de 13 drones por parte de la defensa antiaérea. Además, en el territorio de la región se introdujo el régimen de alfombra. En la vecina región de Astrakán, el puerto de Olia también resultó afectado. Allí fue alcanzado el buque Port Olia 4, que estaba cargado con componentes para Shaheds y municiones provenientes de Irán. Rusia utiliza este puerto marítimo como un nodo logístico clave para los suministros militares procedentes de Irán. Tampoco les va bien a los ocupantes en el sur. Cerca de la costa de la isla Zminyi se estrelló un caza polivalente ruso Su-30SM. Con la caída de esta aeronave, Rusia ha perdido más de la mitad de los aviones de este tipo. Ucrania sigue atacando exclusivamente objetivos militares rusos y lo hace de manera precisa y contundente. Así, durante los primeros 7 meses de este año, los ataques en profundidad de las fuerzas de defensa de Ucrania causaron a la economía rusa daños equivalentes a 74.100 millones de dólares, lo que representa alrededor del 4% del PIB de Rusia, según informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El sector petrolero fue especialmente afectado. Casi el 80% de los objetivos alcanzados son instalaciones del complejo de combustible y energía. En cuanto al frente, la situación allí sigue siendo tensa. La dirección de Pokrovsk sigue siendo, sin cambios, la más caliente. En un solo día, nuestros defensores repelieron 53 ataques enemigos. Allí, el enemigo continúa presionando a lo largo de toda la línea de contacto y logró avanzar ligeramente en la zona de Poltavka. En general, desde hace más de medio año, la situación en la dirección de Pokrovsk es bastante complicada. E incluso se habla de que no es la única dirección, sino también la de Dobropilsk, ya que el enemigo no cesa en sus intentos no solo de capturar la ciudad de Pokrovsk, sino también de cortar los accesos y rutas que llevan a esta ciudad. Y teniendo en cuenta que Dobropilia es una de las ciudades que se encuentra precisamente en la carretera Kostiantynivka-Pokrovsk, esta carretera ya ha sido cortada. Y la siguiente dirección es directamente Pokrovsk. Dobropilia se encuentra en este camino. Al mismo tiempo, según el Estado Mayor ucraniano, la introducción de reservas operativas de las Fuerzas Armadas de Ucrania estabilizó la situación, en particular cerca de Dobropilia. El avance del ocupante en territorio ucraniano ha sido detenido y se está llevando a cabo la limpieza de grupos de sabotaje y reconocimiento y pequeños grupos de asalto. Los ocupantes están utilizando la táctica de los llamados envolvimientos por los flancos de las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania en la dirección de Pokrovsk, es decir, avanzan hacia Mirnograd y Dobropilia con el objetivo de tomar bajo control directo las ubicaciones de las fuerzas de defensa de Ucrania, en particular la carretera en la zona del asentamiento de Rodinske. Es la única carretera asfaltada por la que las fuerzas de defensa de Ucrania realizan la rotación del personal, el suministro de municiones y la evacuación de heridos. La situación sigue siendo difícil también en la llamada dirección de Kostiantynivka. El enemigo intenta abrirse paso desde el frente de Toretsk en dirección a Kostiantynivka. Se están librando intensos combates cerca de Yablonove y a lo largo de la carretera Pokrovsk-Kostiantynivka. La distancia entre las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania y las posiciones avanzadas de las tropas de ocupación es de aproximadamente 8 kilómetros. Además, los ocupantes también intentan romper las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania en dirección a Kostiantynivka en el sector de Chasiv Yar. Todos los informes del ejército de ocupación ruso sobre la toma total de este asentamiento no corresponden a la realidad. En este momento, las fuerzas de defensa de Ucrania mantienen presencia en el sector de viviendas particulares. Se trata del barrio Shevchenko. La dirección de Chasiv Yar es una dirección clave, es prácticamente la puerta de entrada a Kostiantynivka y Druskivka. Por eso no es casual la intensificación de las acciones de combate. Cerca de 3 localidades, el enemigo avanzó en la dirección de Novopavlivka, en la región de Donetsk.
Según datos de Deep State, se trata de Alexeyevka, ubicada cerca de la frontera administrativa con la región de Dnipropetrovsk, así como cerca de Zelenoe Pole y en Temirovka. En las direcciones de Zaporilla, Yarkov, Sumy y Jersón, los militares ucranianos mantienen sus posiciones y contraatacan. Además, en la dirección de Sumy, las fuerzas de defensa han recuperado no solo la iniciativa táctica, sino también la estratégica. Se logró hacer retroceder al enemigo más allá de la frontera de nuestro estado, hacia el territorio de la Federación Rusa. Lo logramos, pero digamos así, estamos cerca de estabilizar la línea correspondiente del frente. Estamos cerca de que el enemigo no haya logrado crear allí una zona sanitaria de amortiguamiento, sobre la cual, por cierto, Putin dice que ya es un hecho consumado. De hecho, eso ya ha ocurrido. Vemos que no ha ocurrido. Y mientras Putin asegura que está logrando éxitos, lanzando al combate a cientos de sus soldados como carne de cañón, Ucrania metódicamente, paso a paso, priva a Rusia no solo de equipo, petróleo y soldados, sino de lo más importante, la ilusión de superioridad, la ilusión de la victoria. Todo el mundo está discutiendo la vergüenza del presidente de Estados Unidos en Alaska. Al mismo tiempo, el propio Donald Trump calificó la reunión con Putin con 10 puntos y llamó a Rusia la segunda. A continuación, una cita del que alguna vez fue el principal líder del mundo democrático. Creo que la reunión fue de 10 puntos en el sentido de que nos llevamos perfectamente, y eso es bueno cuando dos grandes potencias se llevan bien, especialmente si son nucleares. Saben, nosotros somos el número 1 en el mundo, ellos son el número 2. Al mismo tiempo, Trump reconoció que en Alaska no se logró llegar a un acuerdo sobre algunos puntos importantes, pero no proporcionó detalles. Además, Donald Trump, quien fracasó estrepitosamente en la reunión con la polilla del búnker, decidió inmortalizar su vergüenza y declaró que por el momento no planea imponer nuevas sanciones contra Rusia ni sus socios comerciales. Debido a lo que ocurrió hoy, creo que no necesito pensar en eso. Quizás tenga que pensar en ello dentro de 2 o 3 semanas o algo así. Pero ahora no necesitamos pensar en eso. Creo que, ya saben, la reunión fue muy bien. El presidente de Estados Unidos añadió que pasó casi 3 horas con Putin y, en su opinión, fue muy sustancioso. En un comentario para Fox News, Trump señaló que él y el del búnker estuvieron de acuerdo en muchos puntos, pero no son tantos. Por eso, ahora todo depende del presidente Zelensky. Creo que estamos muy cerca de un acuerdo. Miren, Ucrania debe aceptar esto. Quizás digan que no, porque Biden repartía dinero como si fueran caramelos. Hay que llegar a un acuerdo. Rusia es un país muy grande, pero saben, ellos también tienen el mejor equipamiento. Trump también añadió que la reunión con Putin fue muy cordial, llamándolo un tipo fuerte. Putin consiguió todo lo que quería. Trump no obtuvo nada, salvo promesas de nuevos encuentros. Esa es la opinión expresada por el ex asesor de Trump, John Bolton. Creo que Trump no perdió, pero Putin claramente ganó. Trump no obtuvo nada, salvo promesas de nuevos encuentros. Putin, en mi opinión, avanzó seriamente en la restauración de las relaciones. Siempre he pensado que ese era su principal objetivo. Evitó las sanciones. No se enfrenta a la exigencia de un alto el fuego. No se ha fijado la próxima reunión. Aún queda mucho camino por recorrer. Pero yo diría que Putin logró casi todo lo que quería. Trump, en cambio, consiguió muy poco. Una decisión terrible. Soldados estadounidenses de rodillas ante el ocupante del búnker. La hija de Keith Kellogg está indignada por los honores con los que recibieron a Putin. Lo que más enfureció a Meghan Markle fue la alfombra roja que Trump desplegó para el dictador ruso. A continuación, la cita. No se debía utilizar a soldados estadounidenses uniformados para desplegar la alfombra ante uno de nuestros principales adversarios. Punto. Una decisión terrible, y quien la tomó debe rendir cuentas. Así lo escribió la hija de Kellogg en X. Mientras tanto, mientras Putin jugaba a ser pacificador en Alaska con una mano, con la otra está preparando una nueva guerra en el Cáucaso Sur. El Kremlin claramente está preparando una nueva operación militar especial contra Azerbaiyán. Ilham Aliyev debe estar alerta. Los medios cortesanos y prostitutas mediáticas como Solovyov o el general bufón Gurulyov amenazan cada vez más a Bakú y discuten sobre posibles acciones militares. Recuerdo que fue exactamente así como se fomentó el odio hacia los ucranianos antes de la invasión a gran escala. Bueno, por ahora, como calentamiento, los azerbaiyanos están siendo expulsados masivamente de Rusia. El Ministerio de Trabajo del país agresor ordenó no contratar a personas originarias de Azerbaiyán.
Un nuevo giro en el enfrentamiento entre Moscú y Bakú. Las relaciones están empeorando cada vez más. Los detalles en nuestro reportaje. Un nuevo giro en el agravamiento de las relaciones entre Moscú y Bakú. Esta vez, el Ministerio de Trabajo del país agresor decidió echar más leña al fuego. Dicho ministerio envió sus directrices a las regiones, indicando que ya no contraten a azerbaiyanos. Hasta que se resuelvan una serie de cuestiones de política exterior e interinstitucional relacionadas con la interacción entre la Federación de Rusia y la República de Azerbaiyán, se recomienda suspender temporalmente la práctica de contratar ciudadanos azerbaiyanos para puestos vacantes. En cuanto a los azerbaiyanos que ya habían sido contratados en ese momento, el Ministerio de Trabajo recomienda encarecidamente informar a las instancias correspondientes, indicando el nombre, apellido, fecha de nacimiento, puesto y los datos de los documentos que autorizan la estancia en Rusia de cada uno de estos empleados. Después de una orden de este tipo desde arriba, la mayoría de las empresas informaron de inmediato que supuestamente no tenían tales ciudadanos y que no se planeaba su contratación. Informamos que, según la información proporcionada por MUP Gorsovet, MUP Bodochiska, AOBAN, OS Municipales, AO Fideicomiso Especializado para el Servicio a la Población, OOO, Empresa Especializada de Limpieza Urbana, en la plantilla actual de las empresas mencionadas anteriormente, no hay ciudadanos de la República de Azerbaiyán empleados. No se planea contratar a ciudadanos de la República de Azerbaiyán. De hecho, a los azerbaiyanos en todas estas empresas los despidieron retroactivamente, por si acaso. Estamos hablando de decenas, si no cientos de miles de trabajadores que, cada día, realizan por los rusos en las grandes ciudades trabajos sucios y mal remunerados. El manual en papel del Ministerio de Trabajo ruso se ha convertido en una prohibición tácita de empleo para los originarios de Azerbaiyán y ha supuesto una nueva etapa en el deterioro de las relaciones entre el Kremlin y Bakú. Las crisis individuales en las relaciones adquieren un carácter aún mayor. Simplemente no es posible contenerlas. Y estas crisis generan nuevas consecuencias. Consecuencias como, por ejemplo, los arrestados en Ekaterimburgo, los arrestados en Bakú, el cierre de la infraestructura rusa aquí. Ahora, por ejemplo, están los bombardeos de la infraestructura de Sokar, es decir, la infraestructura perteneciente a la compañía estatal petrolera de Azerbaiyán en Ucrania. Ahora a esta lista se ha sumado la prohibición de facto de trabajar en la Federación Rusa. De este modo, explican los analistas, Putin, siguiendo su táctica favorita, intenta presionar al oponente y una vez más asusta a Aliyev con persecuciones contra ciudadanos de Azerbaiyán. Cabe recordar que según diversas estimaciones, en Rusia puede haber hasta 2 millones de estas personas. Sin embargo, como se ven obligados a admitir incluso los propagandistas rusos, el último farol del Kremlin ha fracasado. Muy a menudo en la historia ha sucedido que un país calculaba mal sus fuerzas y se embarcaba en aventuras. Para ese país esto terminaba mal. Así, esta vez, de ser un socio leal, Putin convirtió a Azerbaiyán en enemigo de Rusia en tan solo unos pocos años. Primero, Rusia perdió lo que había ganado después del año 20 y ahora está perdiendo lo que tenía desde principios de los 90. Y este proceso es gradual. Creo que la Federación Rusa, en lugar de reaccionar de manera tan irritada a nivel público y demás, debería transformar su participación en los procesos del Cáucaso Sur. En lugar de eso, el Kremlin muestra activamente a Bakú lo mal que le irá sin la Federación Rusa. Pero aquí está el problema. Como resultó, sin Putin, a Aliyev y a su país les ha ido cada vez mejor. Hablando en términos matemáticos, simplemente eliminas a Rusia y la ecuación se resuelve fácilmente. Mientras tanto, Azerbaiyán está estableciendo activamente lazos de amistad con Armenia, que antes no le era amistosa. Parece que ambos países están cansados de los conflictos de muchos años y están listos para una tregua tan esperada. Así, el presidente de Azerbaiyán ordenó disolver todas las organizaciones creadas para promover la idea de que Armenia es territorio azerbaiyano. En relación con la firma de la declaración en Washington entre Bakú y Ereván, las autoridades azerbaiyanas decidieron renunciar formalmente a las reclamaciones territoriales contra el país vecino. Aliyev también está fortaleciendo activamente las relaciones con Estados Unidos. De este año, la Carta sobre la Asociación Estratégica entre Azerbaiyán y Estados Unidos.
Allí se incluyen la energía, las inversiones, la inteligencia artificial, la tecnología y, lo más importante, la cooperación y colaboración en el ámbito de la seguridad y el suministro de armas. En cambio, para Putin, con su política agresiva, las relaciones con Azerbaiyán solo empeoran. Y una nueva escalada en el enfrentamiento entre Moscú y Bakú solo intensifica el conflicto entre ambos estados. No están allí, aunque en realidad están muriendo allí. Al menos 5 reclutas rusos han muerto en la región de Kursk después de que el Ministerio de Defensa del país agresor informara triunfalmente sobre la supuesta limpieza total de la región de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Surge la pregunta, ¿cómo pudieron morir si la región de Kursk ya había sido supuestamente liberada de los militares ucranianos? Y si no ha sido liberada, ¿por qué los reclutas terminaron en la zona de combate? Las respuestas están en nuestro reportaje. En esta operación militar participan únicamente militares profesionales altamente capacitados, oficiales del ejército y contratistas especializados. No hay ni un solo recluta y no planeamos hacerlo. No están allí, pero siguen muriendo. Tras la supuesta liberación total de la región de Kursk, al menos 5 reclutas rusos murieron en la zona. El medio Verska informa que al menos media docena de jóvenes murieron en la región de Kursk después de que el mando militar reportara la liberación de la zona. Los periodistas recopilaron información de fuentes abiertas, de familiares, amigos y antiguos compañeros de servicio. Se fue de la oficina de reclutamiento militar en la ciudad de Nefteyugansk hacia Kursk. Era un recluta. No estaba en la operación militar especial, solo cumplía el servicio militar obligatorio. Este mensaje en las redes sociales fue escrito por los familiares de Artyom Borodin, quien falleció hace 2 meses. El joven de 20 años solo había servido medio año. Como muchos otros, no tenía suficiente preparación. Sin embargo, se encontraba cerca de la zona de combate, donde, según el mando ruso, hacía tiempo que no había enemigos y la situación era tranquila. Muchos comandantes hacen declaraciones irreflexivas solo por el deseo de ascender. Y quienes tienen que responder por sus palabras son los chicos comunes, a menudo a costa de sus propias vidas. Desafortunadamente, esta práctica está muy extendida. Una de las principales causas de la muerte de los reclutas en la región de Kursk, según los analistas, es el envío de estos para patrullar la frontera en una zona donde operan constantemente grupos de sabotaje y reconocimiento de ambos bandos. Las posibilidades de sobrevivir para quienes ayer eran solo escolares son escasas. Así, por ejemplo, terminó la vida de Mikhail Ulasenko, de 22 años, originario de Noyabrzh. Según la televisión local, fue llamado al servicio militar en noviembre del año pasado. El 31 de mayo, mientras cumplía una misión, Ulasenko pisó una mina. Un soldado reclutado tiene el mismo estatus de militar que cualquier otro, ya sea contratado o movilizado, desde el punto de vista de los derechos y obligaciones. Y perfectamente puede, y como vemos, ellos estaban en la zona de combate. El mismo destino le ocurrió a Iván Nisegorodov, de 18 años, del asentamiento de la cantera Izvestnyak, en el krai de Perm. Fue llamado al servicio militar en otoño del año pasado. Ya este año, el 6 de junio, apareció una publicación con su fotografía en redes locales. Cumplía tareas de protección y defensa de la frontera estatal y murió patrullando la frontera de la región de Kursk. Desde el 8 de julio dejó de comunicarse Vladimir Solotuyev, de 21 años, del asentamiento de Kolbón en el krai de Zabaikalie, quien fue reclutado en el ejército en noviembre del año pasado. El 24 de julio, el comisario militar y el jefe de la administración de Kolbón fueron a ver a su madre y le informaron que Vladimir había muerto defendiendo la frontera de la región de Kursk. Él no firmó ningún contrato, escribe un medio local. Decenas de madres de reclutas rusos ya se han enfrentado antes a la misma situación. Ni siquiera podía imaginar que enviarían a un recluta a luchar allí. Él solo sostuvo el fusil 2 veces. Solo se tomó fotos en ese momento. ¿Por qué tendría que ir a la guerra? El 13 de julio, en la región de Kursk, murió el recluta de 20 años Vladislav Borodin, del pueblo de Karakulino, en Udmurtia, informó a los periodistas su madre. Según la mujer, no le contaron nada sobre las circunstancias de la muerte de su hijo. Nadie dice nada, no sabemos nada, dijo la madre del fallecido.
Al mismo tiempo, mientras el chico estaba en contacto, como muchos otros reclutas actuales, contaba que no recibían ningún tipo de entrenamiento de combate. Todo ese tiempo, mientras servían en la unidad, hablábamos con ellos a diario y todos decían lo mismo. Todos decían que solo les enseñaban a formar filas y marchar. Incluso cuando hacían guardias alrededor del perímetro de la unidad, les daban un cuchillo en la mano, no un fusil, porque no estaban entrenados. Al mismo tiempo, a diferencia de los familiares de los fallecidos, el mando ruso sí entiende que la situación en la región de Kursk no ha logrado ser controlada y ya ha habido una reacción al respecto. El general del ejército ruso, Alexander Lapin, tristemente célebre y a quien se le atribuye el fracaso de la defensa de Kursk, fue destituido del ejército. Pero el decreto aún no ha sido publicado. Estamos esperando. Si esto es cierto, la destitución de un general así es muy simbólica. Al mismo tiempo, hay información de que no solo fue destituido, sino despedido de las Fuerzas Armadas. Al parecer, se avecina una investigación completa en Kursk sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de miles. En su lugar fue nombrado Evgeny Nikiforov, quien hasta ahora tampoco ha logrado mejorar la situación en Kursk. La frontera sigue estando completamente fuera del control de Rusia. Al mismo tiempo, esto aún no es una zona de la llamada Operación Militar Especial. Quisiera enfatizar, los soldados que cumplen el servicio militar obligatorio no participan ni participarán en las hostilidades. Y oficialmente, allí no se están llevando a cabo acciones de combate. El mando, por su parte, informó que todo está bajo control. En otras palabras, este es uno de los lugares probables donde los nuevos reclutas cumplirán su servicio militar obligatorio. Los conspiranoicos intentan determinar cuál de los dobles de Puña, Koborún o Chmonia, estuvo en las negociaciones. Parece que la presencia de dobles se ha vuelto algo habitual para el entorno del villano del búnker. Y siguiendo el ejemplo de su envejecido amante, Alina Kabaeva también decidió delegar el cumplimiento de sus deberes en otra mujer. Periodistas de investigación descubrieron que los hijos de Putin y Kabaeva tienen una madre sustituta, que Alinka le dio a luz a Putin 3 y, según algunos datos, ya incluso 4 hijos ilegítimos, lo sabe hasta el más perezoso en Rusia. Los niños se llaman Iván y Vladimir, y nacieron en 2015 y 2019, respectivamente. El nombre de la niña aún no se conoce con certeza. Sin embargo, se sabe con certeza que en la familia trabaja una mujer llamada Olesia Fedina, quien se presenta como su madre. A continuación, los detalles de esta historia detectivesca para su atención. La madre de los hijos de Putin y Kabaeva es una mujer completamente diferente. ¿Qué oculta el dictador del Kremlin y por qué Alina Kabaeva no se ocupa de la crianza de sus propios hijos? Se lo contamos ahora mismo. En esta foto, la campeona olímpica y amante del presidente de Rusia, Alina Kabaeva, aparece rodeada de 2 niños y de las niñeras, quienes literalmente se pusieron en la línea de fuego para protegerlos, si es necesario, no peor que los guardaespaldas. Una de ellas es Olesia Fedina, quien es prima hermana de Kabaeva. Putin en general oculta a todos sus hijos, incluidos aquellos que, como se dice, nacieron en matrimonio legal con Lyudmila Putina. Sí, bueno, todos saben perfectamente sobre Ekaterina Tikhonova y respectivamente María Vorontsova. Sí, aunque todos saben que son hijas de Putin. Incluso el propio Putin las llama estas mujeres. Ellas no llevan su apellido, sí, y en consecuencia, su vida está envuelta en un gran velo de misterio. Periodistas de la publicación Dossier, citando a sus fuentes, averiguaron que Putin y Kabaeva tienen 2 hijos varones. Los niños se llaman Iván y Vladimir y nacieron en 2015 y 2019, respectivamente. Al igual que su padre esquizofrénico, los niños viven aislados y rara vez aparecen en público. Por ejemplo, en la GRU, y me parece que también en el FSB y en la KGB era igual, no aceptaban a hombres solteros. Por eso, ¿de dónde sacó él esa extraña idea de que hay que esconder a sus hijos? Es completamente incomprensible, salvo que sea por algunas de sus propias fobias. Según datos de periodistas, los hijos de Putin, Iván y Vladimir, junto con Kabaeva, viven en su residencia en Valdai y también pasan mucho tiempo en Sochi y en Crimea, temporalmente ocupada por los rusos. Alrededor de los Putin más jóvenes siempre hay mucho personal de servicio y los maestros para ellos se buscan en el extranjero.
La selección de niñeras e institutrices la realiza la madre no biológica, Alina Kabaeva, mientras que Olesia Fedina, la misma prima de Kabaeva, se presenta como la madre de los niños para mantener la discreción. Y incluso cuando Putin estaba casado con su esposa Lyudmila, la veíamos muy rara vez. Se pueden contar con los dedos de una mano las visitas al extranjero en las que ella participó. Y sobre alguna actividad suya en general no hemos oído nada. Hay otra explicación más, por ejemplo, que él tenga alguna otra orientación sexual. Y en este sentido, Kabaeva tampoco es una esposa plena, sino más bien, en cierto modo, una especie de operación de encubrimiento. Bueno, los hijos tal vez sean sus hijos o tal vez no lo sean. Alina Kabaeva y Vladimir Putin se conocieron allá por el lejano año 2001. En ese entonces, Kabaeva tenía solo 18 años. En 2013, el dueño del Kremlin anunció su divorcio de su esposa Lyudmila, con quien había vivido casi 30 años y con quien tuvo 2 hijas. Además, los medios de comunicación difunden activamente otra fotografía de una joven que es idéntica al dictador ruso. En la foto aparece Elizaveta Krivonogik. Su madre es accionista del Banco de Rusia y del Grupo Nacional de Medios. Actualmente, Krivonogik vive en Francia y se presenta como Elizaveta Rudnova o Luisa Rosova. Por el momento, eso es todo de mi parte, pero en solo un par de horas no se pierdan nuestros nuevos episodios. Allí será igual de interesante e informativo. Hasta pronto.